Buenas noches, hermanos. El día de hoy, en esta charla, tenemos el tema desafectos en la familia. Este es un tema bastante interesante y que se trata de la familia, ¿no? Que muchas veces no entendemos el por qué existen desacuerdos, desavenencias, desafectos en un seno familiar. Este asunto de la familia también es uno de los más importantes en la doctrina, puesto que la familia en todos sus ámbitos es el núcleo de nuestro proceso evolutivo, ¿no? Más aún en la actualidad, en que vemos pues que muchas familias sucumben al desequilibrio y ese desequilibrio viene como consecuencia muchas veces de la falta de conocimientos que nos lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Y nos crean desórdenes de todo tipo, más las de carácter emocional. Y que, bueno, a través de esos desórdenes de carácter emocional nos van a llevar pues a un terrible efecto dominó en el que el resto de los ámbitos de nuestras vidas van a comenzar a caer y a desequilibrarse y como resultado vienen a dar los conflictos, ¿no? O nos estructuramos como familia o no nos estructuramos como personas, porque no conseguiremos evolucionar desde un núcleo desorganizado. Por eso es muy importante el seno familiar, una organización. Es muy importante que estos problemas que hacen parte de nuestro día a día y que son de cuestiones familiares sean tratados con mejor discernimiento dentro de la propia familia y que podamos entender que a veces hay situaciones espirituales que nos llevan también a ese desentendimiento, a ese desafecto. Son cuestiones que no entendemos, pero que el día de hoy, en esta charla, vamos a aprender de qué se trata eso, por qué hay antipatías, por qué hay esas situaciones entre familiares y familiares directos. ¿Ok? Pero para entender mejor, vamos a continuación primero a conceptuar lo que es la familia. Son personas emparentadas que generalmente viven en la misma casa, particularmente el padre, la madre y los hijos. Personas unidas por lazos afectivos, parentescos, de sangre o matrimoniales. La familia normalmente tiene sus propias leyes y reglas de buen comportamiento que impone respeto ético y recíproco. Yo acostumbro a decir que cada familia es un mundo, porque cada familia tiene no solamente sus propias reglas o leyes internas, ¿no? Vamos a decirlo así, sino que también tiene sus costumbres, tiene sus hábitos alimenticios, hábitos de higiene, hábitos de etiqueta, en fin, gustos que comparten y todo eso. Entonces, por eso yo lo considero un mundo. Cada casita, cada hogar, cada familia es un mundo, ¿no? Pero en este significado tan común de lo que es familia, este significado de personas emparentadas que viven bajo un mismo techo, ¿será que es suficiente para entender la relevancia de esta organización con tantas particularidades como lo es la familia? ¿Qué nos dice el espiritismo? Bueno, la doctrina nos presenta a la familia como una institución bendecida, en el que un grupo de espíritus necesitados y en compromisos ineludibles de asistencia o reparación entre ellos, en obediencia a la ley de causa y efecto, se reencuentran en un programa de pruebas y expiaciones gracias al principio de la reencarnación. Bueno, sabemos que antes de la reencarnación pasamos por un proceso de preparación en el cual vamos a hacer la elaboración de nuestra programación existencial. ¿Qué es la programación existencial? Es toda esa vida que vamos a tener terrenal, ¿no?
elaboramos esa programación, escogemos nuestra familia, o mejor dicho, proponemos estar con esta familia, ser hijos, ser padres, escogemos países donde nacemos, hogar, en fin, todos esos detalles que van a ser parte de nuestras vidas. E inclusive sabemos que hemos tenido en otras vidas algún desafecto, hemos adquirido débitos, o simplemente queremos ayudar a personas que tienen un lazo de amor con nosotros, y dentro de esa programación existencial nosotros nos vamos a proponer pagar nuestros débitos, resanar con la persona o a la persona que le hicimos el mal, o vamos a venir también para ayudar a una persona o un espíritu que con el cual tuvimos un afecto, un lazo de amor, para ayudarlo a que mejore cierta prueba, a que pase por cierta prueba. Entonces, dentro de esa programación vamos armando situaciones. ¿Qué es lo que nos sucede? A veces nos preguntamos, pero ¿por qué me está sucediendo esto si yo soy tan bueno? Yo no me porto mal, yo no le hago mal a nadie, soy caridoso, voy a la iglesia todos los domingos, no falto a nadie, el respeto, en fin, soy una persona buena. ¿Por qué me suceden estas cosas? Te suceden esas cosas porque ahora en la existencia actual eres bueno, te comportas bien, tomaste conciencia, pero ¿y en las anteriores existencias? ¿Será que también tenías este comportamiento? Entonces, debido a eso es que a veces tenemos pruebas difíciles, y dentro de esas pruebas difíciles muchas veces vienen esos desafectos. Son personas que hemos conocido en otras vidas y que hemos hecho algo malo con ellas, hemos tenido un desentendimiento, hemos tenido pues una discordia, nos hemos hecho daño, nos hemos hecho enemigos en otras vidas, y nos proponemos venir a la nueva existencia a resanar todo eso, a limpiarnos de todo eso, y pedimos venir en el mismo círculo familiar. Dependiendo de la gravedad del débito, podemos venir como hermanos, podemos venir como padre e hijo, madre e hijo, o podemos venir pues como abuelos, podemos venir como hermanos gemelos, en fin, vamos a dejar claro que es de acuerdo a la necesidad de la prueba, de acuerdo a lo que se necesite, porque muchas veces nos demoramos muchas existencias para poder reconciliarnos con ese enemigo de otras vidas. El espíritu Teresa de Brito, en el libro Vereda Familiar, psicografiado por Raúl Teixeira, dice que la familia sin duda constituye el núcleo más notable de liberación y aprendizaje para los espíritus que llegaron al mundo de las energías densas en las actividades de renovación individual. ¿Por qué dice este espíritu Teresa de Brito que la familia es el núcleo más notable de liberación y aprendizaje? Porque dentro de la familia, como acabo de explicar, es muy probable que vengamos con desafectos y con afectos de otras vidas. Y con esos desafectos y esos afectos nosotros vamos a continuar en la jornada existencial que nos toca, y vamos a continuar aprendiendo juntos. Vamos a resanar con los desafectos, vamos a practicar de repente la caridad o más amor con nuestros afectos, la simpatía, vamos a desarrollar más virtudes, vamos a desarrollar obras buenas con esas personas, tanto los afectos como los desafectos. Si es que en realidad pues estamos haciendo una buena jornada, ¿no? Porque muchas veces, y como ya sabemos, nos desviamos. Una vez que estamos en el mundo terrenal que nos toca reencarnar, acabamos desviándonos. Y la programación existencial se ve truncada, se ve parada, no se completa.
Ahí nuevamente tenemos que venir, aparte de todo lo que ya habíamos programado, encima por salirnos de la jornada existencial, a veces vamos adquiriendo más débitos en lugar de haber reparado. Entonces es por eso que este espíritu Teresa de Brito nos dice que eh, constituye el núcleo más notable de liberación y aprendizaje. Se refiere a la familia. En la familia vamos a aprender, vamos a liberarnos de esos débitos a través del aprendizaje, de la convivencia, como les repito, con esos desafectos muchas veces. ¿Por qué? Vamos a comenzar a ejercer la tolerancia, la paciencia, vamos a comenzar a cambiar esos sentimientos negativos de odio, de venganza, tanto el desafecto como nosotros que estamos intentando reconciliarnos. Entonces, eso es eh, el motivo por el cual ella dice que es liberación y aprendizaje. Ahora, Emmanuel, en el libro Vida y Sexo, que también es psicografiado por Chico Xavier, nos dice: de todas las asociaciones existentes en la Tierra, excepto naturalmente la humanidad, ninguna es quizás más importante en su función educativa y regeneradora que la constitución de la familia. Se están ustedes dando cuenta hasta ahí cómo los espíritus sabios como Teresa de Brito y Emmanuel nos resaltan que la familia es realmente un núcleo educativo y regenerador. Dentro de la familia es que no solamente aprendemos terrenalmente a dar los primeros pasos, a hablar, a comportarnos, etcétera, 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 todo eso que desarrollamos como personitas humanas, sino que también venimos a evolucionar espiritualmente con ellos. Son compañeros de otras vidas. Algunos vienen por simpatía con nosotros, por afinidad, y otros, como vuelvo a repetir, vienen para resanar y reconciliarnos. Es por eso que vemos eh, dentro de muchas familias que existen situaciones que son realmente terribles. Existen hermanos enfrentándose, existen hijos matando padres, existen padres violando hijas, existen situaciones terribles que humanamente no tienen explicación. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué se comportan de esa manera. ¿Por qué? ¿Están locos? ¿Son enfermos mentales? ¿Son desquiciados? ¿Qué los lleva a hacer cosas monstruosas unos a los otros? A odiarse tanto, a tener sentimientos negativos. A veces los sentimientos negativos como la envidia, como el orgullo, son situaciones que se presentan justamente porque en otras vidas no nos hemos dado bien, nos hemos hecho mal unos a los otros y el instinto, el sentimiento de odio, de rabia, de venganza, todavía está, porque muchas cosas a veces de esos pasados, esas vidas antecedentes, por ser justamente vidas antecedentes en las que hemos vivido en siglos pasados, en que las cosas no eran muy bonitas todavía en la humanidad, la intensidad del acto a veces es bárbara. Saben aquellos actos bárbaros de matar, de quemar, de destrozar, de encarcelar, realmente, y lo vemos mucho cuando existen los procesos, en los procesos de desobsesión, y vemos pues que los obsesores se manifiestan y dicen cosas fuertes. No, pero él me quemó vivo, no, pero él me cortó la cabeza, no, pero él mató a mi hijo, lo descuartizó, en fin, son cosas fuertes. Entonces el deseo de venganza de esos espíritus es muy intenso.
Imagínense si están desencarnados. Imagínense cuando están encarnados, ¿no? Si son desafectos. Cuando uno está ante una persona que no nos simpatiza, con la que hemos tenido un problema terrenal, ¿no? Vamos a suponer, eh, sentimos un fastidio cuando se nos acerca, ¿no? No solamente la mala vibra, sino que ya estamos predispuestos porque nos hizo algo que nos molestó, que no, lo miramos mal y le volteamos la cara, le blanqueamos los ojos. Esa es la sensación que va a sentir un desafecto y probablemente hasta uno que está en la prueba, que se puso en la programación ese desafecto, de repente que por ahí también va a sentir algo. ¿Ok? Entonces ese es el motivo por el cual se inician muchos desacuerdos entre las familias, muchas guerras familiares, ¿no? Además, la doctrina espírita también nos enseña que la familia tiene su origen en la esfera espiritual. ¿Por qué dice que tiene su origen en la esfera espiritual? Porque realmente es allá donde se prepara todo, como ya les expliqué hace poco. La programación existencial se va a preparar ahí y de ahí que van surgiendo, vamos a decirlo así, diferentes combinaciones de familia, ¿no? En una existencia nos vamos a reencontrar con algunos eh, afectos y desafectos y en otros nos encontraremos y vamos así sucesivamente conociendo y haciendo lazos de amor con los nuevos espíritus que se presentan en nuestras vidas y reforzando los lazos de amor con los afectos de otras vidas también. Es por eso que a veces inclusive no viniendo como familiares, sino como amigos, de repente, como conocidos, nos reencontramos con alguien que en otras vidas fue algo nuestro, un ser querido nuestro, que tuvo un lazo o que tiene un lazo de amor, porque esos lazos no se deshacen. Es por eso que inmediatamente surge esa simpatía, ese cariño, y inclusive algunos llamamos, no, este no es mi amigo, este es mi hermano, no, esta no es la mamá de mi amigo, es mi mamá también. Pueden tener certeza que esa simpatía toda, ese amor que surge de repente es por algo, porque en otras vidas ya se encontraron, porque realmente hubo muy probablemente un lazo de amor. ¿Ok? Eso es lo que, y es por eso que se dice que la familia tiene un origen en la esfera espiritual. También que sus lazos están reunidos, en sus lazos están reunidos todos los que se han comprometido. ¿Por qué? Porque al hacer nuestra programación existencial asumimos un compromiso como también ya les mencioné hace poco, el compromiso de hacer esto o aquello, de resanar, de ayudar, de hacer esa vida juntos, de vivir en hermandad, de desarrollarnos terrenalmente juntos, de estar en ese seno familiar. Ese es el compromiso que se hace. También que predominan en este instituto divino los lazos del amor. Definitivamente en la familia, por más complicadita que sea, siempre va a haber amor. Siempre vamos a sentir amor por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros tíos. Siempre va a haber eso que llamamos de la sangre llama la sangre, ¿no? Y realmente es el lazo de amor. Porque está explicado también que son afectos también de otras vidas, con los cuales, porque lo normal es que vengamos casi siempre en el mismo círculo. De repente saltamos unas dos existencias y nuevamente venimos con el mismo círculo con diferentes roles. Pero los lazos de amor, cuando establecidos, son eternos. O sea, yo puedo haber tenido cuantas madres en tantas existencias que haya tenido, mas siempre habrá ese lazo de amor, siempre habrá. Es por eso que a veces inclusive escuchamos que esta es mi hermana, pero yo la quiero como mi madre. O esta es mi tía y yo la adoro como si fuera mi madre.
¿no? Porque hay establecido un lazo de amor de otras vidas. Y el amor es algo tan poderoso, tan intenso, que atraviesa tiempo, distancia. Y definitivamente siempre va a estar ahí. También decimos que hay odios y persecuciones con la finalidad de que se conviertan en solidaridad. Eh, bueno, al haber desafectos en la familia, pues siempre van a haber esos problemas, esas malas acciones probablemente entre hermanos, entre padres e hijos, eh, y esos problemas que surgen a modo de prueba, no solamente por la antipatía o por la sensación de odio o deseo de venganza de otras vidas, también surge con una finalidad. O sea, se les pone juntos en un lazo de familia para que nazca el amor. Primero se dé la reconciliación para que pueda hacerse la reparación. ¿No? Una vez que se da la reconciliación, puede nacer el amor. Pero antes de que suceda eso, lo más probable es que hayan ciertas batallas entre esos familiares. Pero al final, a través de la existencia, es muy posible que se dé esa reconciliación y se convierta, como dice aquí, en solidaridad. ¿Más será que las familias se forman por el acaso o hay alguna programación? Bueno, como ya lo hemos explicado, ¿no? Y vamos a verlo así. Hay muchas personas que dicen, yo no pedí para nacer. Y normalmente cuando alguien dice esto es porque parte de la idea de que no existe un antes, ¿no? De que la actual es la única vida que tiene y que tendrá en el plano físico, y que por tanto no participó ni tomó ninguna decisión en cuanto al lazo familiar. Y lo que sucede es que no recordamos. Y cuando no recordamos, pues no damos por hecho lo que nos sucedió, ¿no? No lo damos por hecho. Pero que quede claro, pues que existe sí una programación, que la acabo de explicar. Antes de venir, estamos dispuestos proponiendo nuestra programación. Necesito esto, deseo esto, sería bueno esto, quisiera esto. Se examinaba por la espiritualidad y concedido. Voy a tener tantos hijos, mi existencia va a acabar a tal edad, voy a pasar por tal enfermedad, fulano va a ser mi padre, yo voy a ser padre de ciclano, en fin, todo eso. ¿Ok? Bueno, entonces la doctrina, pues es quien amplió esos horizontes más allá de la vida física, ¿no? Si no fuera por la doctrina espírita, no sabríamos, no tendríamos la información que tenemos de las programaciones existenciales, de que venimos con enemigos de otras vidas. La doctrina nos reveló la vida del espíritu inmortal, impulsados por la ley del progreso. Estamos sujetos a vivir diferentes experiencias en el plano físico, en las más diversas situaciones para la adquisición de conocimientos y la más alta moral. Es imposible progresar sin reencarnar. Y el alma que se reencarna viene del mundo espiritual para progresar. Hoy ya contamos con información suficiente para conocer el propósito de la familia, el origen de su formación y su definitivo propósito, ¿no? Entonces tenemos pues que para se dé este progreso espiritual, contamos con la familia. No solamente con la familia terrenal, sino que con la familia espiritual también. ¿Okay? Y vamos aquí a la siguiente. ¿Hay familias formadas por desafectos del pasado? Definitivamente que sí, ¿no? Ya que de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio,
Según el Espiritismo, en su capítulo 14, que nos dice así: los que se encarnan en familia, especialmente como parientes cercanos, son en la mayoría de los casos espíritus amigos, vinculados por relaciones anteriores que se expresan a través de un afecto mutuo en la vida terrena. Pero también puede suceder que estos espíritus sean completamente ajenos entre sí, o separados entre sí por antipatías igualmente anteriores, que se traducen en la tierra por un mutuo antagonismo que allí sirve de prueba. Ahí radica la explicación de los desacuerdos que a veces se producen entre familiares. Debido a la etapa evolutiva de nuestro planeta de pruebas y expiaciones, camino al de regeneración ya, las familias que se vinieron formando en él, en su mayoría, están compuestas por espíritus adversos entre sí, es decir, deudores y acreedores. Se juntan con el propósito principal de cancelar, ante la ley del amor, viejas cuentas de existencias pasadas. El espíritu de Manuel nos enseña acertadamente en el libro Leyes de Amor, también psicografiado por Chico Xavier, que en general en las leyes del destino el marido injusto es ese mismo hombre al que un día inclinamos la crueldad y la mentira. La esposa desequilibrada es esa mujer que una vez relegamos a la necesidad y a la adicción. El marido injusto, repitiéndolo aquí, es el mismo hombre al que un día inclinamos a la crueldad. ¿Y quiénes son los hijos problemáticos? Son esos mismos espíritus a los que dañamos desfigurando su carácter y envenenando sus sentimientos. Concluye. Por lo tanto, el espíritu renace en el mismo ambiente en el que ha vivido, estableciendo nuevamente relaciones con las mismas personas para que se repare el daño que se les ha hecho, como se explica en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo. De ahí que se puede entender las peleas constantes y sin explicación, si observamos solo el lado material de la situación, entre parejas, entre padres e hijos, como por ejemplo los padres que rechazan a sus hijos siendo aún bebés, que nunca hicieron daño en esta vida, ya que recién nacieron. Disputas violentas entre hermanos, entre abuelos y nietos, tíos y sobrinos, etc. El espíritu Joana de Angelis, en la obra Constelación Familiar, señala: la familia ha ido perdiendo las características de un santuario, de una escuela, de un taller de superación moral para convertirse en el escenario de aflicciones sin nombre y sin sentidos, resultando en varias ocasiones en tragedias dolorosas frente a la locura de sus miembros. Y eso es muy cierto, les decía hace un rato, hay hijos que matan a los padres, hay padres que violan a las hijas y a los hijos también. Entonces, estamos hablando de esas tragedias dolorosas, ¿no? Es de lo que nos habla Joana de Angelis. Ella tiene razón. Actualmente, la convivencia es cada vez más egoísta y sin afecto mutuo. Pero antes de concluir esta parte de la charla, quería hacerles un comentario al respecto de una vivencia que Divaldo Pereira Franco siempre cuenta o casi siempre cuenta en alguna de sus conferencias. Se trata de una asistente a la conferencia que se le acercó y le pidió, sabiendo que él es un medio. Primero le explica su problema
la señora tenía una niña de 3 años a la cual no podía acercarse porque la niña la rechazaba. Toda vez que la señora, no la mamá, quería acercarse a su niña, hacerle un cariño, abrazarla o hacerla dormir, en fin, no podía tener prácticamente contacto con ella. Es más, la niña tenía 3 años y no le decía mamá. Y cuando ella la quería cargar, la niña lloraba desesperadamente. Y para evitar toda esa situación, pues ella no se acercaba a la niña, entonces ella sufría por eso. Y quería pedirle ayuda a Divaldo para ver si él pudiera decirle si esa niña realmente era un enemigo de otras vidas y qué cosa tan terrible ella podría haber hecho en otras vidas para que esa niña la rechazara de esa manera, literalmente, ¿no? Y Divaldo Franco la atiende y se concentra y le dice que él no veía ningún problema de otras vidas. Entonces la señora le insiste y Joana de Ángelis, que es mentora de Divaldo ahí presente, le susurra al oído a Divaldo y le dice, el problema no es de otras existencias, el problema es de esta existencia. Sin duda alguna, Divaldo afirma a la señora, le afirma, señora, el problema no es de otras vidas, el problema es de esta existencia. ¿Qué es lo que sucede entre usted y su hija? Intente recordar qué pasó desde su nacimiento. ¿Ha habido algún maltrato? ¿Ha habido algún trauma? Y la señora intentaba recordar, dijo, no, el alumbramiento fue tranquilo, el embarazo fue tranquilo, fue una niña muy deseada, fue una niña muy esperada, hubo de todo para que esa niña de todo, de lo bueno y lo mejor, el hospital, los abuelos felices, los tíos, todos felices y el alumbramiento fue tranquilo, no hubo ningún malestar ni durante el embarazo ni durante el alumbramiento. Pero desde que esa niña llegó a los brazos de su madre, siempre la rechazó. Entonces Divaldo se queda, pues no, con eso de que si fue todo bien, ¿no? Él piensa si fue todo bien, ¿cómo puede ser de esta existencia dudando de lo que Joana le dijo, ¿no? Y Joana le vuelve a insistir, es de esta existencia. Entonces Divaldo le pide a la señora que vaya recordando, vaya haciendo un esfuerzo hasta que la señora recuerda qué había sucedido. En el momento que la señora da a luz y el médico le dice, es una niña, la reacción de ella fue decir, es una niña, qué pena. Y eso fue suficiente para que el espíritu que estaba reencarnando escuchara y se sintiera decepcionado, rechazado. Y dentro de ese sentimiento negativo que se creó en ese momento, eh, se origina el conflicto, da origen al conflicto entre ese bebé que nació, esa niña que nació y la madre. Entonces, si tú no me quieres, me rechazas, yo tampoco te voy a querer. Y por eso era el rechazo. Entonces, ¿cuál fue el consejo que le da Divaldo o Joana a través de Divaldo, ¿no? El consejo de la mentora. Sabemos pues que Joana de Ángelis es un espíritu que nos
nos trae mucho conocimiento psicológico. Entonces el consejo de ellas fue que ya que ella no podría acercarse a la niña porque la niña la rechazaba, ni siquiera le decía mamá, entonces que a través del sueño ella conversara con su niña y le explicara el por qué en ese primer momento ella dijo eso. ¿Y saben por qué lo había dicho? Porque ella había decorado el cuarto esperando un niño, porque en aquella época no tenían cómo saber si era un niño o una niña. Entonces ella dijo, ay, qué pena, porque el cuarto estaba decorado para un niño, no para una niña. No porque ella prefiriera niño ni nada, sino que simplemente eran cuestiones de época, ¿no? No porque ella no se alegrara por haber tenido una niña, simplemente dijo, ay, qué pena, ¿no? Es una reacción normal que los adultos la entendemos. Y eso fue justamente lo que le cuestionó. Le dijo así, pero ¿cómo? Es una niña y le voy a hablar durmiendo, no me va a entender, no me va a escuchar. Y muy sabiamente Joana le contesta a través de Divaldo y le dice, es una niña físicamente de 3 años. Sin embargo, es un espíritu con muchos años de, de existencia, es un espíritu de adulto. Y si tú vas a conversar con ella te va a entender. Ese espíritu te va a escuchar y va a asimilar lo que tú le digas. Entonces, le aconsejó que tuviera ese contacto y poco a poco fuera ganándose el cariño y borrando esa primera mala impresión que le dejó en su nacimiento a la niña. Entonces, les he contado esa vivencia de Divaldo porque no necesariamente van a ser enemigos de otras vidas los desafectos. Puede suceder estas situaciones. Sabemos, científicamente se dice, ¿no?, que podemos traumar a nuestros hijos desde la barriga. Ahora, lo que la ciencia no nos dice es que los traumamos, porque cuando están en la barriga, el espíritu que se va a reencarnar en ese niño está a nuestro lado todo el tiempo, los 9 meses, escuchando lo que le decimos, eh, enterándose si son deseados o no, enterándose si los quisimos abortar o no, enterándose si sufrimos o no, enterándose si nos cuidamos o no. Entonces, no necesariamente cuando hay alguna dificultad, en este caso entre madre e hijos, o de repente hasta padre, ¿no? Porque si el espíritu está ahí, definitivamente debe escuchar al padre, a la abuela, a todos. No necesariamente es de otras vidas. Puede surgir este caso. Como siempre digo, cada caso es un caso. Por eso quise contarles esta experiencia de Divaldo. Este caso que me pareció muy bueno y que dicho sea de paso también me enseñó mucho para que, y tómenlo en cuenta, para que ustedes puedan conversar con esos niños muy chiquitos que todavía no han acabado su proceso de reencarnación y que a través del sueño pueden ser ayudados y puede llegarse a darles de repente un trato mejor a través del sueño, ¿no? Si por ahí ven al niño que tiene algunos disturbios, en algunas inquietudes, es probablemente que sea el espíritu que ha reencarnado con ellos y que todavía sabemos que tanto el proceso de encarnación como desencarnación es muy intenso para el espíritu, para que pueda aceptar su nueva condición. Y a pesar de que la reencarnación siempre va a ser un momento de felicidad, porque los espíritus lo esperan, puede hacer que esa reencarnación se haya dado aplicando la ley del progreso. ¿Qué quiere decir eso? Que se le haya obligado de repente
al espíritu o de alguna manera a reencarnar en alguien que no lo deseaba. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, ¿ok? Quise compartirles esto, me pareció interesantísimo y para también enterarnos de que no solamente hay desafectos o se crean situaciones, emociones negativas entre madres e hijos o padres e hijos o cualquier familiar que haya tenido pues este tipo de reacción perante al niño que está reencarnando y que en ese proceso de término de la reencarnación pueda absorber alguna emoción negativa, alguna frase negativa, algún sentimiento negativo hacia ellos. Y a través del sueño se puede dar una previa reconciliación. Entonces, hay estos casos también en los cuales no entendemos por qué de la nada un niño tan querido o un niño tan esperado que tiene de todo, que la mamá es feliz, el papá es feliz, los abuelitos son felices, pero bastó que dijera una palabrita y que la malinterpretara ese espíritu, porque ya viene así, no sabemos qué tan herido pueda venir, qué tan dañado pueda venir, en fin, tenemos que cuidar eso, ¿ok? Entonces continuamos. ¿Y cómo solucionar las dificultades de mi familia desequilibrada? Correr sin siquiera mirar atrás, huir, mudarme de casa y de familia, mantenerme lo más lejos posible de mis familiares. Y si es mi culpa, ¿qué hacer? Bueno, la respuesta a estas preguntas es bastante seria y de fundamental importancia para nuestra evolución moral y espiritual. Y es categóricamente no. No debemos huir de los miembros de nuestra familia. Esto no solucionará nada. Al contrario, solo pospondrá la reparación que por bondad divina debe realizarse entre nosotros. De hecho, hay una enorme cantidad de hogares en los que reina la discordia, reina la desconfianza y donde los conflictos morales se convierten en dolorosas tragedias y muchas veces sí es culpa mía o del que está llevando esa existencia y no de los seres queridos. Sin embargo, no debemos olvidar que la familia es la escuela del alma. Emmanuel incluso dice que la mejor escuela sigue siendo el hogar. ¿Y qué hacemos en la escuela? En la escuela aprendemos, ¿no? Como ayuda inmediata para las inquietudes, ¿no?, que se presentan al respecto de esto, tenemos las enseñanzas del espiritismo, que por la suma de conocimientos que se difunden ha sido una vía eficaz para que muchos hogares momentáneamente en prueba se reajusten y consoliden, dando los primeros pasos hacia el bien infinito. Es en la propia familia donde aprenderemos todo lo necesario para convivir mejor entre sus miembros y en consecuencia entre los miembros de la sociedad y nuestro prójimo. A continuación, vamos a citar algunas pautas doctrinales que han sido extraídas de varias obras espíritas para que podamos mejorar esa convivencia. Primero, velar y orar, construyendo un hogar a partir del Evangelio de Jesús en armonía, permitiendo el rehacerse a cada uno de sus componentes. Tener buena voluntad, tolerancia y humildad, poniendo el toque mágico del amor y la comprensión en nuestra familia, porque el hogar construido con amor y respeto es el lugar donde los hijos se preparan para la vida en el mundo exterior.
El espíritu André Luis dice, somos arquitectos de nuestro propio camino y seremos conocidos por la influencia que proyectamos en quienes nos rodean. Es sabido pues que, y siempre decimos, el mal no se paga con el mal, ¿no? Entonces, si nosotros venimos en misión de reconciliación, de reparación, de cancelar deudas de vidas pasadas y estamos en un hogar con desafectos y que vemos constantes ataques, estamos hablando de nosotros que somos espíritas y que tenemos este conocimiento, es importante que practiquemos la tolerancia y la humildad. Es muy importante. Y eso no quiere decir que somos tontos, porque muchas personas piensan que tener tolerancia y ser humildes y tener paciencia es cosa de tontos, ¿no? Cosa de sonsos que se dejan, que no, no contestan, que bajan la cabeza, que son tontos, que no saben pelear, en fin. No, eso es mantener una buena postura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento suficiente para saber que la ira, que el odio, que la venganza, que la rabia no nos va a llevar a nada. A lo único que nos va a llevar es a ir adquiriendo más débitos todavía y perjudicarnos. Entonces, tenemos que tener tolerancia y humildad. Tenemos que practicarlo con esos desafectos que nos atacan, que nos envidian, que nos hacen cosas dentro de casa. En fin, tantos detalles que vemos a veces entre hermanos, entre padres e hijos, acabamos odiándonos porque no comprendemos el por qué nos hacen tantas cosas y sufrimos y lloramos y tenemos que ir al psicólogo, al terapeuta, porque no soportamos. La explicación es esta, y tener un buen equilibrio espiritual hace con que esas emociones sean mejor canalizadas. Y como hablamos en el inicio de toda esta sesión que leímos el Evangelio respecto de la fe razonada es la mejor, por esto justamente, porque vamos a tener fe de que vamos a lograr a través del conocimiento, porque es a través del conocimiento que sabemos que tenemos que tener tolerancia y humildad y paciencia con esas personas que nos atacan, con esas personas que no nos quieren bien, que tienen sentimientos negativos hacia nosotros. Porque si correspondemos esos sentimientos negativos con sentimientos negativos, vamos a estar no retrocediendo, porque no retrocedemos, sino vamos a quedarnos parados en el tiempo evolutivo. Y encima vamos a generar más débitos de los que ya tenemos. ¿Y qué va a suceder si generamos más débitos? Pues las pruebas van a ser más fuertes. ¿Y qué son las pruebas? Eso de lo que siempre reclamamos, que nos va mal, que no progresamos económicamente, que no conseguimos una pareja, que nada nos sale bien. ¿Por qué? Porque continuamente estamos teniendo que reparar y se nos presentan las pruebas y eso nos fastidia la vida, ¿no? No nos fastidia. Claro que sí. Yo tengo la seguridad de que todo el mundo está diciendo que sí con la cabeza. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta este segundo ítem. Hay que tomar en cuenta todos, pero hay que prestarle más atención a este segundo ítem que nos dan como pautas doctrinales de las obras espíritas. ¿Para qué? Para mejorar esa convivencia con la familia y con los probables desafectos que tenemos dentro de ella. Ejercer nuestra madurez emocional y perdonar siempre, ejemplificando la indulgencia y la tolerancia hacia los miembros de nuestra familia y también apaciguando los desacuerdos que surjan, sabiendo qué decir y cuándo es necesario callar. No olvidemos nunca la máxima de Cristo. Reconcíliate con tu oponente mientras estás en el camino con él.
¿Ok? Miren lo que nos dice Cristo. Reconcíliate con tu oponente mientras estás en el camino con él. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a esperar a la siguiente existencia para poder reconciliarnos y que no vamos a generar más desafectos para tener una hilera de reconciliaciones. ¿Ok? Vamos a usar la madurez emocional. Vamos a intentar, por lo menos intentar perdonar siempre y vamos a servir de ejemplo. Muchas veces uno callando ante una ofensa consigue apaciguar la ira de ese otro que te ataca y enseñarle algo a la vez. Entonces tomen en cuenta eso, porque a veces somos tan picones que queremos darle, pues, nos dice ajos y nosotros queremos decirle cebollas porque se lo merece. Pero a veces es de sabios deshacer esa idea de las cebollas y dejarlo con sus ajos. Al final quien se perjudica es él, no nosotros. Renovar nuestros viejos hábitos y practicar la caridad con los seres queridos, teniendo la capacidad de afrontar tensiones y diferencias, siempre de forma constructiva. Esto sin duda contagiará a toda la familia, porque la palabra convence y el ejemplo arrastra. ¿Ok? Siempre pensando, teniendo esa fe de que vamos a convencer y que vamos a conseguir que ellos arrastren esas palabras, esa postura que nosotros tenemos ante las dificultades familiares. Asistir a una casa espírita seria, donde además de aprender continuamente a través de conferencias edificantes y estudiando las obras de la doctrina espírita, recibiremos toda la asistencia espiritual necesaria para nosotros, nuestro hogar y todos los miembros de nuestra familia. Sabemos pues que en un grupo espírita, en un centro espírita, tenemos esa oportunidad de orientación muy aparte del conocimiento que nos ofrece a través de los estudios y de la charla. También tenemos orientación, podemos llegar a los dirigentes y podemos pedir opiniones y podemos ser orientados. Y una vez, como siempre les digo, una vez que estamos en el medio, aquí sentaditos, escuchando nuestra charla, escuchando nuestra clase, estamos también siendo asistidos por la espiritualidad que viene en esos momentos de reunión a estudiar con nosotros, a estar con nosotros, a inspirar a los que estamos dando la charla, a transmitirles todos estos conocimientos. Ellos vienen y están con nosotros en este momento y a cada uno de nosotros nos están atendiendo en nuestras necesidades. Es por eso que se dice que es bueno estar en el medio de una casa espírita, de un grupo espírita. No porque queremos adeptos a la doctrina o que ingresen y participen y se hagan miembros porque queremos ser más. No, la doctrina espírita no se trata de eso. Es una recomendación para que nos favorezcamos, para ser favorecidos por los benefactores espirituales que siempre están en un centro espírita. Practicar el culto del Evangelio en el hogar, el que proporcionará una reflexión familiar sobre las enseñanzas del Maestro Jesús y además despertará en todos el compromiso de reformular las acciones de cada uno. Si ustedes observan, los que vienen participando ya de varias charlas, realmente cuando nosotros leemos el Evangelio, oportunamente el mensaje que sale del Evangelio tiene mucho que ver con la charla que se va a dar.
Y esto no es que nos ponemos de acuerdo con quién va a leer el Evangelio y le decimos abre tal página. No, el Evangelio siempre es abierto así, al azar, ¿no? Hables cualquier página y ese es el mensaje del día. Es de esa manera que se debe de hacer el Evangelio en el hogar. Que sea una vez por semana. Lo ideal es que se reúna la familia. Son 10 minutos. Uno lee, el resto escucha y después así como hicimos aquí, el que desee decir algo al respecto o el que lee de repente quiere explicar lo que entendió, es suficiente. Hacemos una oración, tomamos nuestra agüita porque ya esa agua, desde el momento que está ahí, en el momento del Evangelio, ya está siendo fluidificada. Porque en el momento que se realiza el Evangelio en el hogar, que es nada más que abrir el Evangelio en reunión familiar, leerlo, discernirlo, la espiritualidad está de ahí. Cada uno de nosotros tiene un mentor espiritual, un guía espiritual, lo que llamamos de ángel de la guarda. Ellos nos acompañan así como si fuera nuestra sombra, pero también tenemos otros guías espirituales. Y en esos momentos de que se practique el Evangelio en el hogar, es que esos mentores vienen a asistirnos y a inspirarnos también en esa lectura. ¿Ok? Es muy importante porque el Evangelio en el hogar es una protección para el hogar, para la familia. Es importante practicarlo, aunque sea 10 minutos una vez a la semana. Conocer y aceptar los límites del otro. Esto es muy importante, esto es respeto, ¿no? El conocer y aceptar los límites del otro. Cada uno de nosotros tiene una capacidad, cada uno de nosotros tiene una fe diferente. Va de acuerdo al grado evolutivo de cada uno. Y no debemos sentirnos ni más ni menos que otros. No podemos criticar ni juzgar a aquel que no tiene conocimiento. Debemos ayudarlo y debemos aceptar los límites, conocer y aceptar los límites del otro en ese sentido. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros vamos a poder actuar de una manera diferente. Si es una persona que no tiene conocimientos, es limitado en su capacidad de entendimiento, porque existen personas que tienen esa limitación y no son anormales, sino que simplemente son personas que no se preocupan en adquirir conocimiento, en leer un libro o en escuchar una charla. Tenemos que respetar eso y más bien intentar incentivar e informar y tenemos que tener tolerancia con eso y no reírnos y no juzgar y no criticar, porque nosotros ya hemos pasado por eso también. Finalmente, hagamos todo de nuestra parte y confiemos en las leyes divinas. ¿Okay? Esas leyes divinas nunca fallan, jamás fallan. Siempre, siempre, siempre se van a aplicar. Entonces, no querramos hacer justicia con nuestras manos. ¿Es fácil hacer todos estos cambios? Bueno, la respuesta a esta pregunta va a depender exclusivamente de la voluntad de cada uno, ¿no? Porque todos tenemos algo en común, que es la capacidad de cambiar nuestra propia forma de ser y porque tenemos esa actitud, es que podemos pues desarrollarnos, evolucionar y ser mejores hoy de lo que fuimos ayer. De repente nos va a faltar un poquito de ganas por ahí de remangarnos las mangas, pues, ¿no? Como se dice, en busca de progreso individual.
para no continuar siendo pues repitentes, ¿no? En la escuela del alma. Pero cuando intentamos aprender cosas nuevas, mejoramos como personas y somos capaces de ser más felices. Y como consecuencia podemos ofrecer momentos felices a quienes nos rodean. Siempre digo, tenemos que estar bien para poder ofrecer lo mejor. Entonces, si queremos realmente eh, poder resanar de otras vidas con esos desafectos que sabemos que tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, porque en estos momentos creo que muchos ya deben haber identificado qué es lo que pasa en sus familias y más o menos quiénes son sus desafectos. Entonces necesitamos realmente tener una buena postura, hacer algunos cambios para que podamos pues llegar y cumplir esa misión de reconciliación, ¿no? Y si me esfuerzo y logro cumplir los planes de Dios en mi familia, ¿qué pasará? ¿Seré recompensado? Bueno, al respecto de esto, el Evangelio según el Espiritismo nos orienta en el capítulo 5. Debéis consideraros felices de sufrir, ya que los dolores de este mundo son el pago de la deuda que contrajeron vuestras faltas pasadas. Soportados pacientemente en la tierra, estos dolores te ahorrarán siglos de sufrimiento en la vida futura. Aquí está la respuesta que debemos conservar como un valioso estímulo. Jesús dijo que entremos en acuerdo con nuestro adversario para reconciliarnos. O nos reconciliamos con nuestro adversario, el adversario es el desafecto que reencarnó como nuestro familiar. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos ahora. Esto no significa que tengamos que morir de amor por este familiar. Si construimos grandes diferencias entre nosotros hasta el punto de apenas soportarnos, difícilmente amaremos este desafecto en esta reencarnación como amamos a otras personas. Mas es necesario iniciar la rearmonización. Es necesario tolerar, entender, ayudar, si es el caso, y querer el bien para esa persona, orar por esa persona. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, como le decía hace un ratito, creo que a estas alturas ustedes ya deben de haber reconocido sus desafectos o sus posibles desafectos de otras vidas dentro de sus familias y deben saber ya cuáles son los motivos aparentes, ¿no? Alguna situación en otras vidas, algunos débitos adquiridos que pueden ser de la parte de ese afecto o pueden ser de la parte de ustedes mismos. O sea, no vamos a tener la seguridad absoluta, puesto que no sabemos qué fue lo que sucedió y quién comenzó con ese problema que suscitó ese débito. Definitivamente una acción y reacción. Puede ser una cadena también, ¿no? Existencia tras existencia, se encontraron para reconciliarse, pero en lugar de reconciliarse, nuevamente entraron en esa mala sintonía y se lastimaron, se mataron, se robaron, se hicieron de todo. Y nuevamente, entonces es una cadena. No sabemos a ciencia cierta porque todos estamos con el velo del olvido, justamente para no tener estos recuerdos, para no enterarnos que fuimos unos monstruos o para no enterarnos que fueron unos monstruos con nosotros y nos hicieron tantas cosas malas
que no querramos o de repente se nos despierte el deseo de venganza. El perdón te libera, es cierto, mas no nos exima de trabajar por la rearmonización ni de trabajar por la armonía del universo. Eso tan bonito nos lo dice Allan Kardec. Y con esto hemos acabado la charla. Vamos a pasar a las preguntas o alguna participación. Ok, vamos a la pregunta de Carmencita, la participación de Carmencita. El tema ha dado en el clavo de muchas cosas, dudas que tenía. Así para resumir todo, hace 36 años, que es la edad de mi hijo, el mayor, se suscitó una situación contra mi persona de parte de mis hermanas y de mi padre. Nosotros somos 11 hermanos, de los cuales 5, por decir, me tienen simpatía y los otros 5 no. Bueno, pero desde que nació mi hijo fue como un entendimiento no claro de que algo pasaba con ellos, porque el cambio fue radical desde el momento que nació mi hijo, el cambio radical de su actitud hacia mí. Pero bueno, como yo en ese momento tenía algo más importante, que era el tener a mi niño y criarlo y estar con él, entonces los desafectos de ellos pasaron a un segundo y tercer plano. Pero los años y la vida hicieron de que esos desafectos se crecieran pues mucho más, mucho más. Ahora son irreconciliables. Sin embargo, desde que nació mi hijo el mayor, la segunda y la tercera, yo decidí, así lo decidí, y ahora que estoy en el grupo espírita con ustedes, entiendo el por qué tomé esa decisión, de nunca devolverles mal con mal, de no tomar en cuenta sus desafectos, ¿no? Sus malos amores, como le llamo yo, ¿no? Ese amor-odio que siempre he sentido y lo siento hasta ahora, ¿no? Y tampoco enseñé a mis hijos actuar por ese lado en forma negativa. Yo traté de enseñarles a ellos de que si no me querían es porque no tenían capacidad de querer, porque eso es lo que yo pienso, que la persona que no quiere a quien sea es porque no tiene capacidad de querer, su corazón no está apto para eso. Entonces, al contrario, a mí me da pena, ¿no? Porque querer es tan bonito, amar es tan bonito, uno lo siente y le hace sentir bien, ¿no? Y entonces, qué pena que otros no tengan esa capacidad de querer. Bueno, así pasó el tiempo, pasaron los años y la situación no ha cambiado mucho. Al contrario, se ha agudizado porque han intervenido terceras, cuartas y quintas personas. Yo lo veo a la distancia y no me interesa, honestamente, que no tenga buenos afectos por ese lado, porque tengo tantos otros buenos afectos por otro lado. La vida ha sido tan linda y tan grande, y me ha premiado con tantas personas a mi lado que suplen largamente cualquier desafecto de la familia nuclear, ¿no? Entonces, yo convivo con esa situación, no me afecta, no me duele, no me hace daño, y trato y pido, siempre pido, que ellos en algún momento encuentren la luz dentro de su mente y de su corazón, ¿no? Por el bien de ellos mismos, porque si ellos no quieren, son ellos los que sufren, porque no saben y se pierden lo más bonito de la vida, que es querer. Eso trato de enseñarle a mis hijos, me cuesta porque ellos viven muy resentidos por el trato que me han dado, los tíos, ¿no? Pero yo les digo que la vida nos premia porque yo tengo amigas que son las hermanas de la vida y que quieren a mis hijos como no los quisiera tal vez un tío o tía de sangre, ¿no? Pero bueno, así es la vida, les digo, y ellos ya tienen varios años, ya más de 30 años ellos, bueno, poco a poco lo entienden, ¿no? Los golpes de la vida nos enseñan, les digo, y que nunca hay mal que por bien no venga, ¿no? Y ese es mi comentario. Muy bonita la charla.
Linda, gracias. Gracias, Carmencita, por compartir con nosotros tu vivencia y bueno, decirte que muchas veces no conseguimos resanar esas pendencias y no conseguimos despertar el amor de esos desafectos de otras vidas, porque no me cabe dudas que de eso se trata. Pero al tú intentarlo, no conseguirlo y sabiamente apartarte, pues vas a dejarlo para la próxima. Eso sí, con certeza para la próxima. Pero continúa así, ora por ellos, no le devuelvas el mal con mal, como ya tú lo habías decidido. Por el contrario, orienta más a tus hijos a que puedan tener un entendimiento mejor, para que esos sentimientos, esas emociones negativas no los tomen a ellos. Hay que explicarles. Ahora que tú ya sabes más al respecto del tema, conversa con ellos. ¿Ok, Carmencita? Un abrazo para ti. ¿Alguien más desea? Carmencita, tu micrófono, porfa. ¿Alguien más desea? Sí, Alejandro. Carmencita, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ok, no es Carmencita. ¿Quién está con el micrófono? Creo que es el micrófono de Alejandro el que está haciendo esa agüita. No, el de Silvia. Silvia, tu micrófono. Ok, ahora sí. Sí, dinos tu pregunta, Buenas Alejandro. noches, Buenas noches, Alejandro. sí, buenas noches a todos. Anaceli, explicabas que durante los 9 meses de embarazo el espíritu está presente, va escuchando, ¿no? Va escuchando todos los sentimientos de la madre, bueno, y del entorno también, ¿no? ¿Y qué pasa cuando algún familiar, digamos, no propiamente la madre o el padre, ¿no? Pero algún familiar que no está de acuerdo con el nacimiento de ese niño, que desea que aborte, imagínate. ¿Cómo lo percibe el espíritu? ¿Qué siente el espíritu por ese familiar que está deseando que mejor lo aborte por razones económicas, que la situación no lo permite? ¿Cómo se siente el espíritu? ¿Cómo lo percibe? ¿Cuál es su reacción frente a este familiar que deseó que sea abortado esa criatura, ¿no? ¿Cuál sería esa reacción del espíritu frente a esa persona Sí. que deseaba que Ajá, mejor no entendí. nazca? Entendí tu pregunta. Sí, bueno, definitivamente no va a ser la mejor. Es muy probable que se cree un sentimiento de resentimiento, quizás dependiendo del grado evolutivo de ese espíritu que está reencarnando, hasta puede crearse un odio, ¿no? Es por eso que vemos a veces algunos rechazos entre, no necesariamente entre padre e hijo o madre, que es lo más cercano, sino puede ser abuelos, puede ser tíos, ¿no? Que rechazan, que son rechazados por los sobrinos, por ese reencarnante en sí. El hecho del espíritu que va a reencarnar, escuchar ese tipo de situaciones, mueve con los sentimientos de ellos. Imagínense ustedes un espíritu que espera años de años para poder reencarnar y que se vea amenazado o que se sienta no querido. Es una frustración total. Es una frustración total y que va a mover con los sentimientos de ese espíritu y con sus emociones. Entonces, definitivamente va a surgir y es muy probable que surja un desafecto entre ese familiar y ese recién nacido o ese reencarnante, ¿no? Que el espíritu que está por renacer. Entonces, esa es mi respuesta, Alejandro. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta o decir algo? ¿Quién?
Marta, ¿deseas preguntar algo? Tu micrófono, por favor. Yo. Sí, es que mi hermana y yo, no el burro por delante, mi hermana y yo, después de la adultez, no nos podemos llevar bien. Entonces, y yo siento de ella, yo no sé qué hacia mí. Entonces, cuando daba la charla, me identificaba porque siento que ella y yo es como que si fuéramos enemigas. Y yo digo, yo ya no le he hecho nada. Yo realmente a mi hermana jamás le he hecho nada. Entonces, digamos que cuando ya empezamos la adolescencia, yo me fui para donde mi abuelita, ¿sí? Por cuestiones con mi mamá en la casa, porque ella pues consiguió un marido y para mí eso fue muy difícil de aceptar, además de que yo no confiaba en el Señor, porque desde pequeña he sentido eso de que uno conoce a una persona y siente ya algo, y decía, no, este señor no, no, y no, y no, y yo no podía confiar y me fui. Entonces yo no sé si desde ahí siento que la relación de nosotras dos cambió y cuando yo hablo con ella o trato de hablar, nosotros tratamos de entablar una relación bien y cuando menos piensa, ella explota y me trata de una manera, o sea, me dice las peores palabras y me trata, siento yo un odio que yo no te puedo entender. Pero entonces yo la evito. Mi mamá que no sean enemigas ni nada. Entonces con respecto a lo que tú decías ahorita, yo no la odio, no le guardo rencor, trato de saber qué es lo que le pasa a ella conmigo o puedo ser yo también con ella porque ella es mi espejo. Yo digo, es que es arrebatada, es que se enfurece, es que no sé qué. Yo soy así, pero yo me controlo. Ok. Entonces, evitarla, no sé, tú me dirás si estoy mal. Yo trato de evitarla. O sea, nosotras hemos hablado cuando mi mamá ha estado enferma. Sí, por ejemplo, mi mamá hace 2 meses tuvo un infarto, entonces ella fue la que me llamó a las 3 de la mañana y pues así, y hablamos. Empiezo a controlar porque es una mujer que ella va explotando por todo. Pero cuando menos piensa, ya otra vez me insulta. Sí me hago entender, o sea, como que yo trato de llevarla y como no puedo, porque ella es explosiva, yo le digo a mi mamá, mami, yo no la odio, no la detesto. Y el día que necesite algo de mí, es mi hermana y le ayudo, pero nos toca así. Yo prefiero mantenerla alejada. No sé si esté haciendo bien, tú me dirás, o si esté haciendo mal, pero no quiero la confrontación, o sea, no sé cómo más manejar este tema con ella. A ver, Martita, una pregunta para ti antes de darte mi respuesta. ¿Ella es explosiva solo contigo o es explosiva con todos? Con todo el mundo. Ayer mi mamá me dijo, porque mi mamá está yendo a la casa de ella a cuidarle la bisnieta, igual el esposo de ella murió a principio de año y vamos, y ella empieza bien con toda la gente, pero cuando menos piensa ya grita e insulta. Mi mamá me dice que es con todo el mundo. Los trabajadores no se la aguantan, ¿sí? Así era con el esposo y todo, entonces no sabemos qué le pasa. A mi mamá también, ella empieza bien con mi mamá y cuando menos piensa la insulta, ¿ya? No sabemos, ella tiene algo. Claro, yo te pregunté porque lo primero que me vino a la mente es que ella está con un problema de orden emocional, ¿ok? No de orden espiritual, pero que puede acabar en algo espiritual. No es que ella sea Ujú. algún desafecto de otras vidas tuyo. Ella está con un problema emocional que probablemente haya surgido por el mismo asunto tuyo, ¿no? Tú te alejaste por esta situación de tu mami, en fin. Eh, de repente ella sintió que la abandonaste. O sea, lo primero que me viene a la cabeza es eso. De repente ella Ujú. sintió que la abandonaste y ella no tuvo esa fuerza que tú tuviste de salir de algo que no le gustaba. Esa es una. Ujú. Pienso yo que lo que ella necesita realmente es una terapia emocional, ¿ok? El asunto no es de orden de otras vidas, el asunto es de esta vida, ¿ok? Entonces yo te recomiendo que tú, está bien que tú te hayas, si ella está con problemas contigo de esa manera tan explosiva, tan fuerte, está bien que tú tengas una distancia de ella, mantén un poco de distancia de ella, pero que no se sienta abandonada, porque ella lo que se siente es abandonada. Tengo esa impresión, esa intuición muy fuerte de que ella siente que tú la abandonaste.
Y ella, la manera de ella cobrarte eso, está bien, que ella desfoga con todo porque de repente se convirtió en una persona descontrolada. ¿Pero por qué? Porque está guardando emociones negativas dentro de ella. Es necesario que ella haga una terapia. Y mantente, sí, un poquito apartada, pero intenta ir lentamente acercándote a ella. Pero ella tiene que hacer una terapia para que ella pues, no vaya a llegar ella pues a un punto en que realmente se va a ver abandonada. Realmente se va a ver abandonada por absolutamente todo, porque nadie la va a aguantar. Nadie la va a aguantar. Ella tiene que tratar eso, tiene que contener esa Sí, ira, hacer alguna terapia para que esa ira contenida pueda salir de ella y ella finalmente pueda respirar normal y pueda llevar una convivencia normal con las personas, ¿no? Y pienso yo que tú debes incluirte en esa terapia con ella, porque hay un asunto ahí contigo que tiene que resolver, ¿ok? bueno, señora, gracias. Ya, hija, gracias a ti. A ver, ¿alguien más? Sí, María Elena. Yo tengo una consulta, Sí. situación en el caso de los hijos adoptivos. Ujú. Yo te hago la consulta porque uno de mis hermanos en el primer compromiso tiene sus propios hijos, Ok. pero en el segundo compromiso, el segundo matrimonio, se casó y la esposa no pudo tener hijos Ujú. y han adoptado un niño, ¿no? Ajá. Bueno, ella deseaba, según decía, adoptar el niño porque, bueno, no pudo tenerlo sin tratamiento y lo adoptaron. Pero ¿qué Ujú. sucede? Que el niño lo adoptaron desde el segundo día de nacido, segundo, tercer día, o sea, bebito, pero Ujú. antes del mes ya ella lo empezaba a dejar solo con otras personas. Se supone que si tanto deseas a un niño, estás Ajá. atrás de él, lo ves. Y después así poco a poco lo va dejando un poco solo, que si bien viven juntos todo, inclusive se han querido en un momento separar con mi hermano, y el niño tiene mucho apego, el niño tiene 3 años, es muy pequeño, mucho apego a mi hermano, porque mi hermano como está atrás de él, Ajá. que tiene muchísimo afecto, pero a ella no le dice ni mamá, no Mm. le llama por su nombre y si ella sale, va de viaje por cuestiones de trabajo, igual, ¿no? O sea, no le tiene apego. Entonces, a mí me preocupa un poco cuál va a ser la situación a futuro del bebé, porque me da mucha pena, mucha nostalgia, porque nosotros no le hacemos distinciones entre los sobrinos, ¿no? Ujú. El niñito sabemos su situación y es aceptado, ¿no? Cuando vemos sobrino, juega con tus primitos, igual, ¿no? No hacemos ninguna distinción dentro de los demás miembros de toda la familia, de mis hermanos, mis sobrinos y todo. Lo que a mí me preocupa mucho es a futuro del niño. ¿Ese niño logrará insertarse realmente como familia en ellos? ¿O qué pasaría en la parte espiritual? Me preocupa, ¿no? En el sentido de que mi hermano si se separa de la esposa y ese niño lo logran separar de mi hermano, porque de todas maneras ella es la madre, ¿cómo quedaría él? ¿Qué se puede hacer por el niño? ¿No? Ujú. De que yo he conversado con ellos en varias oportunidades, ¿no? Y en otras palabras, muy discretamente, pero tanto mi hermano me dice, sí, bueno, sí, está bien, pero ella me dice, no, es mi forma de crianza, yo soy más Mm. moderna. Bueno, le digo, la modernidad no tiene que ver con la crianza antigua ni nada, porque uno siempre lo cría de acuerdo a sus valores, a sus Claro. principios. Los cuidados del niño en cualquier época es lo mismo, que si ahora hay más cosas más modernas para atenderlos, bueno, mejor, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Sufra. Realmente es una criatura de 3 años, muy pequeña aún, y según lo que he estado escuchando recién está desarrollándose su reencarnación, eso aún, ¿no? Yo no Ujú. sé
¿Cómo habrá sido en esos casos? ¿Ellos ya piden venir en un hogar así, de ese tipo, hogar adoptivo? ¿O cómo es la situación en estos casos? Sí, esa es Bueno, mi consulta. ok, María Elena, definitivamente ya es una programación, ¿no? Sabemos que nada es por acaso. Y si ese niño fue adoptado por esa familia, es porque ya era para ser así. Ahora, en el sentido de lo que me cuentas de la mamá adoptiva, eh, realmente es preocupante la manera como ella está llevando esta situación. Acabamos de dar un ejemplo sobre una vivencia de Divaldo Franco donde la niña eh, medio que se traumatiza con el asunto de sentirse rechazada, ¿no? El niño que ellos adoptaron está teniendo un rechazo y un abandono de esa madre, ¿ok? Y él ya lo está sintiendo. Por eso que tiene el apego con el padre ahora, recordando que el proceso de reencarnación termina a los 7 años y el niño comienza a tomar ya razón a partir de los 7 años, pero en los otros 6 años antes de que acabe ese proceso, el espíritu está ahí, el espíritu que reencarnó está ahí, consciente de lo que está sucediendo. Él se está haciendo consciente. Ahora, puede ser también que exista un desafecto entre esa madre adoptiva y ese niño. Podemos pensar en todas esas posibilidades, ¿no? En que sea gratis, que esa señora sea desamorosa o en que hay algún motivo. Ahora, si ella ha tenido ciertas dificultades para tener hijos y todo, pues ahí podemos pensar ya en otras situaciones también. Pero desde el momento que se permitió esa adopción y que ese niño llegó a ese hogar y que fue recibido y todo, es porque tenía que ser de esa manera. Entonces, hay que despertar en ella ese instinto maternal. Bueno, me dices que tú has conversado y ella te da unas respuestas así como que ella está muy segura de sí, en lo que está haciendo y todo, pero así, espiritualmente hablando, yo no me sentiría tan segura en esas actitudes que ella está teniendo, ¿ok? Porque puede sí generarse no solamente un trauma emocional, sino que puede generarse también un débito espiritual de esa madre desamorosa con su hijo, en el sentido de que si hay o si se han venido como madre e hijo, así no sean de sangre, es porque hay alguna pendencia y en la actitud de ella como que se está demostrando eso. Entonces hay ciertas cosas ahí que van a hacer con que la convivencia entre ellos no sea de las más felices. ¿Ok? Sin embargo, con el papá ya se da otra situación, ¿no? Entonces es como que nos deja pensando en que sí hay un problema espiritual. ¿Qué se puede hacer aparte de tú haber querido llegar a ella y aconsejarle o insinuarle que tome otra actitud y ella como que rehúsa eso? Eh, mira, la verdad, después de eso creo que no hay mucho que hacer a no ser de repente actuar a través del padre, ¿no? En este caso tu hermano, que tu hermano intente hacerla a ella recapacitar en esa manera de criar ese niño, porque no está siendo una buena madre. No está siendo una buena madre y no estamos juzgándola, sino que nos estamos preocupando con el desarrollo de ese niño, con el desarrollo de ese espíritu que está acabando de reencarnar y que desde ya se está sintiendo rechazado por su madre, que no está dándole la atención ni el amor, porque si querías un hijo es porque tenías esa necesidad de dar amor, de dar atención, de cuidar, porque una madre hace eso. Entonces, por ahí que hay unas pendencias entre ellos. Estoy casi segura que sí.
Pero como te digo, lo que puedes hacer es conversar con tu hermano para que tu hermano ya con ese lazo que él tiene con la esposa intente que eso mejore. Porque aparte de hacer oraciones por ella, esa es la solución más inmediata que yo le veo. El que tu hermano intente modificar ese lado de ella y para que ella pueda recapacitar. Claro, no teniendo el conocimiento que nosotros tenemos, va a ser un poco difícil, ¿no? Pero continúen ustedes dándoles el amor que le dan a ese nuevo espíritu que ha venido y que ha caído en el seno de la familia de ustedes, para que no se sienta tan mal. ¿Ok? Eso es lo que Ok, hay que hacer. gracias. Gracias a ti. Gracias, Ana Cecilia. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, una consulta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, Lorena. Lorena. A ver, Lorena. En el ejemplo que diste de la niñita que rechazaba a su madre, Ujú, la mamá logró sanar ese dolor que tenía esa niña mediante la comunicación en el sueño. ujú. Pero si en caso ya la persona es adulta, ¿cómo se puede sanar esa herida? Bueno, para sanar una herida de rechazo, pues terrenalmente tenemos bastantes alternativas en los tratamientos emocionales, las terapias emocionales, constelaciones familiares también, tenemos el PNL también, donde podemos sanar esas heridas, ¿ok? Hay que sanarlas una vez que ya se acaba el proceso de reencarnación, tenemos que buscar que sanarlas terrenalmente. Claro, también podemos tener una frecuencia en el centro espírita para tener un mejor entendimiento, tanto la persona que quiere ayudar a sanar como el paciente en este caso, ¿no? Hacer tratamientos paralelos para que sea más efectivo. Pero en cuanto son niños, sí se podría hacer a través del sueño. Ya, y si las dos personas se rehúsen a sanar eso, ¿cómo se podría hacer? Mediante la oración, o sea, orar por ellos. Ujú. Claro, la oración siempre va a ser el medio más eficaz. Cuando dos personas se rehúsan o las personas se rehúsan a aceptar la ayuda o a entender que tienen que ser ayudados, es muy difícil que nosotros podamos, pues, darles una ayuda efectiva. Entonces, a través de la oración, de esa irradiación que hacemos al orar, vamos a hacer con que esa buena intención nuestra les llegue a ellos y los cubra, para que poco a poco el entendimiento se despierte y vayan tomando, a través de ese entendimiento, vayan tomando otra postura y se vean en la necesidad de ayudar. Ora por esas personas. Las oraciones son siempre escuchadas. ¿Ok? Ya, gracias. Ok, gracias a ti, Lore. ¿Alguien más desea? Ceci, Sí, Chibi. Ceci, Sí, te escuchamos. sí, yo quería acotar algo para María Elena, ¿no? Ah, ok. Mi hermana es profesora de educación inicial y trabajó mucho tiempo en un colegio en San Miguel, donde iban niños del INAVIF a recibir sus clases, ¿no? Y había niños muy lindos con un montón de situaciones. Y ella un día observándolos, la necesidad de afecto que tenían esos niños tan amorosos, hizo un comentario que me quedó grabado para siempre y creo que esto podría ser que no tome la mejor decisión. No se trata de que yo adopte un niño o que una persona adopte un niño para satisfacer una carencia, sino se trata de todo el amor que yo tengo que darle a ese niño, que es la vida nueva que yo tengo que cuidar y a la que necesita que le den afecto para su desarrollo. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque tú comentaste que tu hermano está separándose y que la señora no es muy afectuosa con el niño, ¿no? Y en estas circunstancias en el que
en una pareja adopta un niño porque hacía falta un niño en la casa. Yo creo que eso le servirá mucho a tu hermano para saber qué decisión tomar con respecto al niño, ¿no? ¿Quién debe quedarse con el niño? ¿Qué se debe hacer con el niño? Porque no se trata de conseguir a un niño para llenar un vacío o un hueco que tengo yo, ¿no? Si yo tengo, quiero a alguien para querer, me compro un gato, ¿no? Pero si yo realmente adopto un niño es porque ese niño necesita del amor que yo tengo para darle, para que él se desarrolle, porque esa es la vida nueva, eso es lo que yo tengo que hacer por esa vida. Entonces yo te traslado lo que le escuché a mi hermana, dada la experiencia en que veía tanto niño que necesitaba no cubrir la necesidad de alguien que quiera ser madre, sino necesitaba el amor de alguien para que él pueda desarrollarse, porque es una vida nueva a la que nosotros debemos cuidar, ¿no? Eso nada más quería decir, quería acotar. Gracias, Chivi. ¿Alguien más desea Gracias, Chiqui. participar? Yo, Anita, Hola, Anita. Qué gusto tenerte por aquí. buenas noches. Sí, qué gusto de verdad volverlos a escuchar. Anita, buenas noches a todos. Una consulta. Yo tengo dos hijitos, ¿no? Todavía están pequeños. Uno está más, bueno, mi hijito tiene 10 años y mi otro pequeño ha cumplido 2. Pero siento de que mi hijita siempre está como que a la defensiva, ¿no? Del hermano, porque siento que tiene un poquito de celo, ¿no? Lo que yo no quisiera es de que esa diferencia que hay entre ellos crezca, ¿no? Y que mi hija avance o llegue a tener un resentimiento sobre su hermano, ¿no? A pesar de que, bueno, yo siempre trato de paralelo para ambos. ¿Tú crees que si yo durante este periodo lo pueda manejar mejor, se pueda evitar a que más adelante haya alguna diferencia, algún resentimiento y de que eso vaya creciendo? Claro que sí, Anita. Definitivamente, si tú vas trabajando esas diferencias entre ellos, definitivamente que sí. Tienes que prestar atención en qué es lo que está sucediendo. O sea, si son de repente simples celos, porque tu niña ya tiene 10 años, entonces ya tiene una personalidad definida y el niñito acabó de cumplir 2. Puede ser que mucho tiempo ella estuvo sola, entonces se siente como que la han desplazado, ¿no? Se siente un poco injusticiada con ese asunto de que probablemente las atenciones sean para el niño. Entonces observa eso, eh, cómo puedes tú hacerla sentir a ella de que hace parte de todo, que hace parte del hogar, que hace parte de la criación del niño. Hazla que participe más con su hermanito, que pase más tiempo con su hermanito, pero que pase momentos agradables. Y tú también presta atención si realmente tú estás compartiendo tu tiempo con los dos, o de repente que por ahí le das más a uno que a otro, y ella ya en esa edad, aunque desde muy chiquito se pueden dar cuenta, pero ya en esa edad como que ya lo va tomando de otra manera. No es inconsciente, sino ya es un poquito más consciente y puede generar eh, algún sentimiento negativo de ella hacia él. El niño todavía está muy chiquito, pero también puede percibir ese rechazo de su hermanita. Entonces, para que esto no vaya a mayor, tú obsérvalos y haz que ella participe más, que te ayude, que participe, que pasen momentos los tres, y que ella no sienta que tienes tú momentos especiales solo con él por ser más chiquito, porque ella estuvo mucho tiempo sola. Entonces el mundo era todo de ella y ahora ya no lo es. Entonces tienes que enseñarle a compartir para que ella poco a poco vaya entendiendo, porque ya está en una edad en que está formadita
y no surjan pues conflictos entre ellos, que debe ser terrible, ¿no? Una niña de 10 uno de 2 en conflictos debe ser bastante terrible para ti, ¿no? Más que eres una mamá que sale a trabajar, ya me imagino. ¿Ok, Anita? Listo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hija. ¿Alguien más? Ceci, Ceci, justo Sí. me acabo de acordar de algo, ¿no? Me acuerdo que una vez mi hija sale con mi nieta pequeña a un parque, un parque de diversiones. Y está jugando y se pone a jugar con un niñito que estaba con su papá. Entonces, como estaban jugando los niñitos, pues los papás también empiezan que tenía su hijo gemelo. El niño tendría 2 años, mi nieta tendría también más o menos esa edad. Y le dice que ese bebé tenía un hermano gemelo, pero que tanto él como su esposa tenían que sacarlos por separado, porque no conseguían estar juntos, que se daban de alma, que parecía que se odiaran, y ellos estaban así asustadísimos, eran gemelos, y si salían juntos en el carro se daban de alma, se pegaban, por eso que cada quien tenía que sacarlos por separado. Entonces mi hija le dice que, que probablemente hayan venido para reconciliarse, porque en una vida anterior fueron enemigos, le dijo, bueno, fue lo que dijo mi hija, ¿no? O algo similar, ¿no? Y le dijo, lo que tienen, y ustedes tienen la misión de hacer que se reconcilien, ustedes tienen la misión de hacer que se amen, pero es tan difícil porque no se aguantan, no se soportan, ¿no? No se soportan, se dan de alma, se tiran las cosas, se tiran la comida. Entonces le dice, necesitas ayuda, le dijo, ¿no? Y en eso pues ya, y él estaba muy interesado en lo que mi hija le estaba explicando, pero en ese momento justo llega mi yerno, se los lleva y el señor se queda así, ¿no? Pero justamente estoy acordándome de eso, que estas situaciones se dan, ¿no? Justo tenían más o menos 2 años y se presentaba esta situación. Y cómo saber, también otra pregunta es, ¿cómo saber si tú vienes con una deuda de una vida pasada con algún hijo tuyo, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que se presentan? ¿Cómo saberlo, ¿no? ¿Cómo tener esa certeza? Ya, esa sería mi pregunta. Ok, Chivi. Bueno, creo que para tú saber si realmente tienes una deuda pendiente con un hijo o con una hija, o si realmente los conflictos que han surgido son de esta existencia, pues hay que observar y analizar bastante las situaciones, ¿no? Si tú tienes o eres consciente de que has sido una mamá adecuada, de que no has fallado, una mamá cuidadosa, una persona ejemplar, vamos a decirlo así, ¿no? Una buena mamá, atenta, etcétera, etcétera. Pero sin embargo tienes un hijo conflictivo. Entonces podemos, en un ejemplo así, comenzar a pensar que pueden ser desafectos de otras vidas, que puede haber algún problema de otras vidas, porque definitivamente no habría una razón de ser a esos conflictos, ¿no? Ahora, si esos conflictos que hay entre esa mamá y ese hijo son de esta existencia, probablemente sean pues heridas emocionales, ¿no? Mamás ausentes, hogares disfuncionales, mamás desamorosas, en fin, tantas cosas que, mamás abusadoras, tantas cosas que pueden llevar a un niño a tener desórdenes emocionales y que se conviertan en adultos pues también con desórdenes emocionales. Entonces hay que analizar, porque el asunto de repente buscar un vidente para que te digan si fueron esto o aquello, es medio improbable que realmente te digan si eres enemigo o no, porque sabemos que las respuestas de la espiritualidad solo son dadas
si se es permitido saber el qué se fue en otras vidas, con quién tuvimos o no tuvimos afecto o desafecto, y siempre va a tener que ser con una finalidad. Es un poco difícil que tú lo sepas así porque un medium te lo diga. Va a ser bastante difícil. Pero basta analizar. Cada quien sabe lo que la mochila que lleva en su vida. Si la mochila está pesada, si no está pesada, ahí vas a saber tú si realmente eh, es o no es, o puede o no puede ser. ¿Ok? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o alguna acotación? ¿O podemos pasar a lo siguiente? Ok, entonces vamos a Yo, dar. una consultita. ¿Quién es yo? ¿Yola? Lorena, solo que... No, Lorena, solo que mi cámara está media rara. A ver, Lorena. Acá Ok, estoy, acá ok. estoy. Ok, Lore. Ya Ya, listo, dile. mire, yo tengo un tema con mi mamá y mi hermano. Ok. No se han llevado, bueno, nunca. Y yo no me lo explico hasta ahorita, pues ni mi mamá cede ni él cede. Y era tan, o sea, tan eran los problemas que tenían ellos que mi hermano vivía al costado de mi mamá. Entonces mi hermano decidió alejarse para evitarla ver a mi mamá, pues, ¿no? Y ya Wow. mi hermano no está viviendo, bueno, acá está en provincia. Pero no sé, la verdad que no comprendo. Más bien le voy a preguntar ahora a mi mamá que de repente, pues, qué le habrá dicho al momento de nacer, como el caso de la niñita, pues, ¿no? Porque mi mamá, o sea, siempre nos ha tenido unidos, siempre hemos estado juntos, todos, en las buenas y en las malas, ¿no? Era un poquito seca, no era, Ujú. pero siempre he tenido conflictos con mi hermano y hasta ahora no comprendo qué cosa es eso. Puede ser de vidas pasadas también o qué cosa haya hecho mi mamá, no sé. Claro, si no hay una causa aparente, ¿no? No ha habido un abandono, un maltrato, o sea, algo que lo lleve a él a sentir ese sentimiento negativo por su mamá, que sabemos que nuestra mamá es lo más grande que tenemos, ¿no? Lo que más amamos Sí, en la y vida. eso es lo que no entiendo, porque yo incluso le hablo, ¿no? Háblale a mi mamá, ¿no? Conversa con ella y él no, es como un rechazo que tiene hacia mi mamá, como un Ah, odio, así, ah. yo no me explico, pues, ¿no? No comprendo. Probablemente sí sean enemigos de otras vidas, hay alguna pendencia de otras existencias y vienen pues como madre e hijo y mira, no se está consiguiendo la reconciliación porque ya se apartaron, ¿no? Entonces, Sí, mi probablemente hermano ya se sea, tuvo que ir a provincia, porque probablemente no se pasa. soportaba ni la presencia de mi mamá, era Ah, no, algo raro. no me cabe duda, si llega a ese extremo de no soportar la presencia de, no me cabe duda que sí son enemigos de otras vidas y hay pendencias entre ellos y bueno, sería cuestión es un poco difícil, ¿no? Porque cuando tú dices así, no soporta ni su presencia. Sí, Probablemente es complicado. probablemente vayan a necesitar de más oportunidades existenciales para poder resanar esas pendencias que ellos tienen. Pero no me cabe dudas, después de la manera como me lo dices, no me cabe dudas que ahí hay algún problema existencial. Ok, Ya, gracias. gracias a ti, Lore. ¿Alguien más? Bueno, creo que, ok, podemos pasar entonces a lo siguiente.